Hay momentos que el destino disfraza de inconvenientes, momentos que parecen pérdidas de tiempo, errores de cálculo, desvíos innecesarios del camino que creíamos haber trazado, momentos que solo revelan su verdadero peso años después, cuando miramos atrás y entendemos que en aquel instante preciso, sin saberlo, nuestra vida tomó una dirección completamente distinta. Elena Vargas no lo sabía aquella mañana. No podía saberlo. Era un martes de marzo y llovía con la persistencia de quien no tiene prisa. El tipo de lluvia que no avisa, que no da tregua, que convierte las aceras en espejos grises y llena los ánimos de una pesadez silenciosa. Y Elena salió de su apartamento a las 7:42 con un paraguas roto que llevaba semanas prometiéndose reemplazar y el corazón apretado por una urgencia que no daba margen para distracciones. Tenía una entrevista a las 8:30. No era cualquier entrevista. Era, según Marco, su novio, la oportunidad que habían estado esperando. El restaurante Almendros, el establecimiento más reconocido del barrio norte, buscaba una pastelera de planta. El sueldo triplicaba lo que Elena ganaba en la pequeña panadería, donde llevaba 6 años mezclando harinas y despertándose antes del alba. Los beneficios incluían seguro médico, estabilidad, posibilidad de crecimiento. Marco había repetido esas palabras tantas veces en los últimos días que Elena ya las escuchaba en sueños. Pero antes de continuar, si estas historias te hacen reflexionar sobre la vida, te invito a suscribirte y activar la campanita. Cada día comparto una nueva parábola con lecciones que pueden transformar tu forma de ver el mundo. Ahora sigamos con Elena. Tenía 34 años, cabello oscuro y rizado que la lluvia convertía en espirales rebeldes, manos fuertes, acostumbradas a la harina y al calor del horno, ojos color avellana que tenían la costumbre particular de detenerse donde otros miraban de largo. Era una mujer práctica, sensata, que había aprendido a guardar sus sueños propios en un cajón bien cerrado, mientras atendía las urgencias de la vida cotidiana. Pero esa mañana, mientras caminaba deprisa bajo la lluvia, que no cedía, sus ojos se detuvieron. Lo vio desde la esquina de la calle Montserrat. Un anciano de cabellos blancos como algodón empapado, sentado en el banco de la parada del autobús, solo, sin paraguas, completamente mojado. No dormía, tenía los ojos abiertos, pero perdidos, como quien mira un punto que nadie más puede encontrar. Sus manos, grandes y nudosas, reposaban sobre sus rodillas, sin hacer nada, y temblaba. Elena se detuvo, calculó. Eran las 7:48. El autobús pasaba a las 7:52. Tenía 4 minutos. Vio pasar a 3 personas antes de decidirse. Una mujer de maletín que miró al anciano y aceleró el paso. Un joven con auriculares que ni siquiera levantó la cabeza. Una pareja que cruzó discretamente al otro lado de la calle, como si no ver el problema garantizara no tener que resolverlo. Elena respiró y cruzó hacia el banco. El hombre olía a lluvia y a tabaco viejo. De cerca, pudo ver que su abrigo gris había sido elegante en otra época, que sus zapatos de cuero negro estaban tan empapados que ya no protegían nada. Tenía el rostro cruzado por arrugas profundas que hablaban de décadas de vida, de sol y de preocupaciones. Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron sus ojos cuando finalmente la miró. Grises, profundos, con esa claridad particular que tienen las personas que han vivido mucho y guardado más. Señor, dijo Elena, inclinándose ligeramente. ¿Se encuentra bien? El anciano tardó un momento en girar la cabeza hacia ella, como si regresar al presente le costara un esfuerzo considerable. El bolso, dijo con voz ronca, rasposa. Alguien me quitó el bolso. Elena sintió algo encogerse en su pecho. ¿Tiene familia? ¿Alguien a quien llamar? El hombre buscó en los bolsillos del abrigo con movimientos lentos. Sacó un pañuelo doblado, un botón suelto, una moneda vieja, nada más. Mi hija, murmuró, pero no recuerdo el número.
Lo tenía guardado en el teléfono, y el teléfono estaba en el bolso. Elena miró su reloj. Las 7:51. El autobús llegaría en 60 segundos. Tomó una decisión. Se sentó junto al anciano, en el banco mojado, y marcó el número de emergencias, con dedos que ya empezaban a entumecerse por el frío. Mientras esperaba respuesta, puso lo que quedaba de su paraguas, roto sobre los hombros del hombre. Un gesto más simbólico que práctico, pero que en ese momento era todo lo que tenía para ofrecer. El anciano la miró con una expresión que Elena no supo identificar en ese instante. Más tarde lo entendería. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento silencioso que solo existe cuando alguien lleva mucho tiempo esperando ser visto. Y finalmente, por fin, alguien se detiene. El autobús llegó, se detuvo, esperó el tiempo reglamentario y se fue. Elena ni siquiera lo miró. Mientras esperaban a que llegara la asistencia, Elena fue hasta la cafetería de la esquina y volvió con 2 cafés y 2 medialunas envueltas en papel encerado. Cuando regresó al banco, el anciano seguía en el mismo lugar, pero ya no temblaba tanto. Sostuvo el vaso de café con ambas manos, como si fuera algo precioso, y lo acercó despacio a sus labios. «Gracias», dijo, tan bajo que la lluvia casi se lo llevó. «No hay de qué», respondió Elena, sentándose a su lado. Guardaron silencio un momento. La lluvia seguía cayendo, más suave ahora, como si también ella fuera perdiendo fuerza. «Me llamo Rodrigo», dijo el anciano finalmente. «Don Rodrigo Castellanos. Tengo 78 años y llevo viviendo en esta ciudad toda mi vida». «Elena», dijo ella. «Elena Vargas. Trabajo en una panadería, a 3 calles de aquí». El anciano asintió despacio, como si guardara esa información en algún lugar cuidadoso. «¿Y a dónde iba usted con tanta prisa, Elena?» Ella dudó un instante. Luego sonrió, porque la pregunta le pareció, de alguna manera, absolutamente justa. «A una entrevista de trabajo». Don Rodrigo dejó de beber su café. La miró con esos ojos grises que no parecían propios de alguien que acaba de perder su bolso bajo la lluvia. Eran ojos que observaban, que pesaban, que comprendían. ¿Y la perdió? «Ya habrá otra», dijo Elena. Y aunque en ese momento no terminaba de creerlo del todo, lo decía sin amargura. Era simplemente lo que había elegido, y las elecciones, cuando vienen del lugar correcto, no necesitan defensa. Hablaron durante los 40 minutos que tardó la asistencia en llegar. Don Rodrigo le contó que vivía en el barrio antiguo, que su hija Sofía siempre le advertía que no saliera solo cuando llovía, que desde que enviudó 5 años atrás le gustaba caminar por las mañanas, aunque el tiempo no acompañara. Le dijo que había trabajado toda su vida, que conocía cada calle de la ciudad como se conoce la cara de alguien amado, que a veces salía solo para recordar que el mundo seguía ahí, moviéndose, llenándose de gente que tenía prisa y destinos distintos. «¿Y por qué sale cuando llueve?», preguntó Elena. Si su hija le dice que no lo haga. Don Rodrigo sonrió. Era una sonrisa que llegaba despacio, y aun como si tuviera que recorrer un camino largo desde adentro antes de aparecer en el rostro. «Porque hay cosas que solo se ven cuando llueve», dijo. Elena quiso preguntarle qué cosas, pero en ese momento llegó la ambulancia, y con ella una enfermera joven y seria que comenzó a hacer preguntas protocolarias. Llamaron a Sofía, que llegó 20 minutos después en taxi, con los ojos enrojecidos y las manos moviéndose nerviosas mientras abrazaba a su padre y lo reprendía y lo besaba en la frente, todo al mismo tiempo. Antes de subir al vehículo, don Rodrigo tomó la mano de Elena. La sostuvo un momento, sin decir nada. Luego la miró directamente a los ojos, con una intensidad que no correspondía a la situación, que era demasiado seria, demasiado cargada de algo que Elena no supo nombrar. «El mundo necesita más personas que se detengan», dijo. Elena volvió a casa con los zapatos encharcados, el cabello pegado a las sienes y una extraña ligereza en el pecho que no sabía bien cómo explicar. Había perdido la entrevista. Había llegado tarde al turno de la panadería. Tenía frío y hambre y la ropa húmeda pegada a la piel, pero se sentía inexplicablemente bien. Esa sensación duró exactamente
hasta que abrió la puerta del apartamento. Marco estaba sentado en el sofá, con el teléfono en la mano. 36 años, cabello castaño, bien peinado, traje de trabajo, aunque era su día libre. Levantó la vista hacia Elena, y en sus ojos no había preocupación. Había otra cosa, algo más frío y más difícil de sostener. «Llamaron del Almendros», dijo. «Preguntaron por qué no llegaste». Elena cerró la puerta despacio. «Hubo un anciano en la lluvia», explicó. «Alguien le había robado el bolso». No podía dejarlo solo. Marco dejó el teléfono sobre la mesa. Se puso de pie. Cruzó los brazos sobre el pecho, con un gesto que Elena reconoció bien. Ese gesto de quien está a punto de decir algo que lleva tiempo pensando. «Elena, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? No puedes resolver los problemas de todo el mundo. No es tu responsabilidad. Hay servicios para eso. Hay gente pagada para ayudar a ancianos en la lluvia. Tú tenías una oportunidad». «El hombre estaba solo», dijo Elena, «y tenía frío». «Y nosotros llevamos 3 años queriendo comprar un apartamento», respondió Marco. «Pero supongo que eso importa menos». Esa noche comieron en silencio, y el silencio tenía el peso exacto de todas las palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir todavía. Los días que siguieron fueron grises, de una manera distinta a la lluvia. Grises por dentro, Trashwise donde no alcanza el paraguas. Marco no volvió a mencionar al anciano directamente, pero su presencia en la conversación era constante, invisible y afilada, como un trozo de vidrio dentro de un zapato. Cada vez que Elena llegaba tarde del trabajo, cada vez que se ofrecía a ayudar a un vecino con las bolsas de la compra, cada vez que dejaba propina más generosa de lo que correspondía en el café de la esquina, Marco lo notaba. Y aunque no decía nada, su silencio hablaba con perfecta claridad. En la panadería, su compañera Claudia fue la primera en preguntarle. Claudia tenía 31 años, el cabello siempre recogido, en un moño apretado y una franqueza que a veces rozaba la crueldad, aunque siempre desde un lugar que pretendía ser cariñoso. Era ella quien había pasado junto al anciano aquella mañana sin detenerse. O Elena lo sabía porque Claudia misma se lo contó esa tarde, sin ninguna incomodidad visible. «Vi a un viejo en el banco», dijo. «Pensé que estaba durmiendo. No me pareció que fuera para tanto». Elena no respondió. Siguió amasando. «¿De verdad perdiste la entrevista por él?», insistió Claudia. «Sí». Elena. Claudia dejó de trabajar un momento y la miró con esa expresión de quien está por decir algo difícil por el bien del otro. La gente así lo hace a propósito. Se instalan en lugares públicos para que les den dinero. Son profesionales. Tenía 78 años y alguien le había robado el bolso, dijo Elena. Eso dice. Elena volvió a su masa. No había nada más que agregar. Pasaron 10 días, luego 15. Don Rodrigo no volvió a aparecer. Elena no tenía manera de contactarlo. No había pensado en pedirle el teléfono de Sofía, ni no había dejado su número con la asistencia. Solo conocía su nombre y su historia a medias. Y aunque al principio eso no le preocupó, con el tiempo empezó a instalarse en ella una pregunta pequeña y persistente, como agua filtrándose por una grieta. ¿Estaría bien? Lo buscó algunas mañanas, volviendo al banco de la calle Montserrat antes de entrar a la panadería. El banco estaba siempre vacío o ocupado por otras personas. La lluvia de marzo había cedido y las mañanas empezaban a oler a primavera y a tierra húmeda. La ciudad seguía su ritmo imperturbable, indiferente a las historias pequeñas que ocurrían en sus esquinas. Una tarde, volviendo del trabajo, Elena pasó frente a la cafetería, donde había comprado los 2 cafés y las medialunas. Se detuvo. Miró el banco desde la acera. Recordó la expresión de don Rodrigo cuando tomó el vaso entre sus manos. Recordó sus palabras antes de subir al vehículo de asistencia. El mundo necesita más personas que se detengan. Se preguntó si él habría pensado en ella también. Si habría recordado su nombre, el gesto del paraguas roto, el café bajo la lluvia, o si para él había sido simplemente otro martes difícil que prefería olvidar. No lo sabía. Y esa incertidumbre
tenía un sabor particular, no exactamente amargo, pero tampoco dulce, el sabor de hacer algo bien, sin saber si habrá consecuencias. Esa semana, Marco y Elena tuvieron la primera discusión grande. No fue por el anciano, al menos no directamente, fue por una cena a la que Elena llegó tarde porque se quedó ayudando a su vecina de 70 años a bajar 4 bolsas pesadas desde el supermercado hasta el quinto piso. No, Marco llevaba 40 minutos esperando con la comida enfriándose. Es un patrón, Elena, dijo. No te estoy criticando por ser buena persona. Te estoy diciendo que hay un límite, que no puedes vivir siendo la salvadora de todos los que se cruzan en tu camino. No soy la salvadora de nadie, respondió Elena. Solo ayudé a una señora mayor con unas bolsas. La semana pasada fue el anciano del banco. Antes fue el chico del metro que perdió el billete. ¿Y eso está mal? Marco la miró con una expresión que a Elena le dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho, una expresión de agotamiento, de alguien que lleva tiempo creyendo algo y finalmente decide decirlo en voz alta. No está mal, dijo, está fuera de lugar. Vivimos en el mundo real, Elena, y en el mundo real, hizo a la gente que se detiene a recoger a todos los que caen, siempre termina quedándose atrás. Elena guardó silencio. Comieron lo que quedaba de la cena fría, y cuando se acostaron, entre los dos había un espacio nuevo, pequeño, pero preciso, que no había estado ahí antes. Esa noche, Elena tardó mucho en dormirse. No porque dudara de lo que había hecho, sino porque por primera vez se preguntó si tenía sentido seguir siendo quien era en un mundo que parecía premiar a los que caminaban de frente sin levantar la vista. No encontró respuesta, solo encontró el sonido de la ciudad afuera y algo dentro de ella, callado y firme, que se negaba a doblar. Había algo que Elena no le había contado a Marco, ni a Claudia, ni a nadie. Algo que guardaba con la discreción con que se guarda lo que más importa. Desde que tenía 22 años, desde el día en que entró por primera vez a trabajar en una panadería, sin saber que aquello definiría todo lo que vendría después, Elena había soñado con tener una propia, no el trabajo en la panadería de otro, una suya, con sus recetas, sus horarios, sus decisiones. Con su nombre en la puerta, era un sueño tan antiguo que había aprendido a no nombrarlo en voz alta, porque los sueños que se nombran demasiado pronto se desgastan antes de tiempo, porque Marco, cuando se los contaba, los recibía con esa expresión amable y cansada de quien escucha algo que no es del todo práctico, porque el mundo cotidiano tiene una manera particular de erosionar los sueños, que no producen dinero inmediato ni responden a ningún plan concreto. Así que Elena los guardaba, como guardaba muchas cosas. Con esa paciencia callada que a veces se parece a la resignación, pero que en el fondo es otra cosa completamente distinta. La noche en que Marco le dijo que necesitaban hablar sobre el futuro, Elena estaba amasando en la cocina. Eran casi las 11 y había decidido hacer pan para el desayuno, una costumbre que le calmaba el pensamiento cuando el día había sido pesado. Marco entró, vio la harina sobre la encimera y algo en su expresión cambió de manera casi imperceptible. No dijo nada sobre el pan. Se sirvió un vaso de agua y comenzó. Le habló de plazos, de metas, de la necesidad de un plan que tuviera coherencia. Le dijo que él no la estaba pidiendo que fuera diferente, que la quería como era, pero que la vida en común requería una dirección compartida y que él no podía seguir sosteniendo la incertidumbre de no saber hacia dónde iban. Elena escuchó con las manos en la masa, amasó mientras hablaba él, y cuando Marco terminó, ella preguntó en voz muy baja, sin levantar la vista del pan: ¿Qué dirección quieres tú? Marco le nombró cosas: el apartamento, el ahorro, las vacaciones que llevaban 2 años postergando. Un futuro que sonaba ordenado y seguro, y que, mientras lo escuchaba, Elena sintió como algo que podía imaginarse, pero que no terminaba de sentir suyo. ¿Y tú?, preguntó él al final. ¿Qué quieres tú? Elena pensó en la harina bajo sus manos, en el olor del pan que estaba empezando a tomar forma, en don Rodrigo y el café bajo la lluvia,
y algo que no sabía bien todavía cómo nombrar, pero que desde aquella mañana de marzo vivía en ella con más claridad que antes. No lo sé todavía, dijo, y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que Marco no supo cómo sostener. Y fue un miércoles de abril, cuando todo se rompió, no de golpe, no con una discusión grande ni con palabras irreparables dichas en el calor del enojo. Se rompió de la manera en que se rompen las cosas importantes, despacio, con cuidado, como si la vida tuviera la consideración suficiente para no hacerlo de una vez. Marco le dijo que necesitaba tiempo. Usó esas palabras exactas, sentado frente a ella en la mesa de la cocina, con una taza de café que no había tocado. Que necesitaba tiempo para pensar, que habían llegado a un punto en el que sus visiones del futuro eran demasiado distintas, que él quería estabilidad, crecimiento, un plan concreto, y que Elena, con todo lo que él la quería, parecía ir siempre en otra dirección, hacia las emergencias de los demás, hacia los problemas ajenos, y ya hacia algo que Marco no sabía nombrar, pero que intuía como un obstáculo permanente entre los dos y la vida que habían planeado construir juntos. Elena lo escuchó. Cuando terminó, preguntó una sola cosa. ¿Esto tiene que ver con el anciano de la lluvia? Marco guardó silencio un momento. Luego respondió. Tiene que ver con quién eres, Elena, y con quién necesito que sea la persona que está conmigo. Esa tarde, Elena caminó durante 2 horas sin rumbo fijo. Cruzó el barrio antiguo, pasó por el mercado que cerraba tarde los miércoles, bajó por el paseo que terminaba junto al río. No lloraba. Sentía algo más hondo que las lágrimas, algo que estaba por debajo del dolor y que se parecía más a una pregunta sin respuesta todavía. ¿Valía la pena? No la pregunta en términos sentimentales, la pregunta más amplia, y la que había estado acumulándose desde aquella mañana bajo la lluvia. ¿Valía la pena detenerse? ¿Valía la pena perder la entrevista, aguantar el silencio de Marco, soportar las miradas de Claudia en la panadería, todas esas pequeñas consecuencias que nadie cuenta cuando habla de bondad como si fuera algo gratuito? Llegó al banco de la calle Montserrat sin haberlo planeado. Se sentó. La tarde estaba clara y el banco tenía el calor acumulado del sol. Cerró los ojos un momento. Recordó los ojos de don Rodrigo. Grises, claros, con esa profundidad que no había olvidado. No encontró respuesta. Pero algo se asentó en su interior. Al día siguiente, el dueño de la panadería le comunicó que a partir del mes siguiente reduciría sus horas. La clientela había bajado. Necesitaba ajustar los gastos. Elena saldría a las 2 de la tarde en lugar de las 6. El sueldo se reduciría en proporción. Aquella semana fue la más larga que Elena recordaba en años. Si esta historia está tocando tu corazón, quiero contarte algo. He reunido 60 de las parábolas más poderosas que te he escrito en un libro digital especial, Lecciones del Destino, 60 parábolas para transformar tu vida. Historias como esta, con lecciones que puedes llevar contigo para siempre. Encontrarás el enlace en la descripción. Ahora, continuemos con nuestra historia. Elena reorganizó sus gastos, canceló algunas suscripciones, redujo los pedidos del supermercado, cambió el café del desayuno por el que hacía en casa. Cada pequeño ajuste era un recordatorio de que las consecuencias de aquel martes de lluvia seguían extendiéndose, invisibles pero reales, y como ondas en el agua. No se arrepentía. Eso la sorprendía más que cualquier otra cosa. En los momentos de silencio, cuando el apartamento se sentía demasiado grande sin Marco, cuando miraba las cuentas del mes y calculaba lo que le faltaba, esperaba encontrar arrepentimiento. Una voz que le dijera que había sido ingenua, que Claudia y Marco tenían razón, que el mundo no funciona así. Pero la voz no llegaba. En cambio, llegaban otras cosas, el recuerdo exacto del peso de la mano de don Rodrigo sobre la suya, el calor del café en el banco mojado, aquella frase que no había podido sacarse de la cabeza desde entonces. El mundo necesita más personas que se detengan. Un mes después de aquel martes, en una tarde despejada, con olor a primavera,
La puerta de la panadería se abrió y entró una mujer que Elena no reconoció de inmediato. Hay 50 años, bien vestida, con ese tipo de elegancia discreta que no necesita ostentación. Cabello castaño, con hilos grises recogido en un moño suave. Ojos claros, casi grises. Ojos que Elena sí reconoció. La mujer se acercó al mostrador y preguntó despacio: ¿Es usted Elena Vargas? Y algo en el pecho de Elena se detuvo un segundo antes de volver a latir. La mujer se llamaba Sofía Castellanos, la hija de don Rodrigo. Elena la reconoció por los ojos, aquellos ojos grises, con la misma profundidad particular que los de su padre. Sofía sostenía un sobre cerrado con ambas manos, con el cuidado de quien transporta algo frágil e importante. «Mi padre habló de usted», dijo Sofía. «Desde aquella mañana habló de usted». Elena salió de detrás del mostrador. Ian llamó a su compañera para que la cubriera un momento y llevó a Sofía a la pequeña mesa que usaban para el descanso, al fondo del local, donde el olor a pan recién horneado era tan denso que se podía casi tocar. «¿Cómo está, don Rodrigo?», preguntó Elena. Sofía dejó el sobre la mesa, cruzó las manos sobre él, y en la fracción de segundo que tardó en responder, Elena supo la respuesta antes de escucharla. «Mi padre falleció hace 3 semanas», dijo Sofía. «Tranquilamente, en casa, mientras dormía. El médico dijo que fue su corazón, que llevaba tiempo cansado». Elena no dijo nada. Sintió algo que no era exactamente tristeza, porque don Rodrigo había sido un desconocido, un hombre con quien había tomado un café bajo la lluvia durante 40 minutos. Pero era algo cercano a la tristeza. El peso de saber que alguien que tocó tu vida, aunque sea brevemente, ya no está en el mundo. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «Vivió 78 años», respondió Sofía, con la serenidad de quien ha hecho las paces con algo difícil. «Los últimos 5, desde que murió mi madre, no fueron los más fáciles. Pero los últimos días sí. Estaba tranquilo. Estaba, creo, en paz». Sofía miró el sobre. Luego volvió a mirar a Elena. «La noche en que llegamos a buscarlo, cuando yo lo subí al taxi y nos fuimos, mi padre no habló del bolso, ni de la lluvia, ni de lo que había pasado. Habló de usted durante todo el trayecto. Me dijo que una mujer joven se había sentado a su lado cuando todos habían seguido caminando, que le había comprado café, que había perdido su autobús y, supuse después, algo más importante también». Elena no respondió. «Me dijo que hacía 3 años que salía a caminar bajo la lluvia, esperando que eso ocurriera», continuó Sofía. «Que desde que murió mi madre, había perdido la fe en la gente, en si era posible que alguien se detuviera por alguien a quien no conocía, sin esperar nada a cambio». «3 años», repitió Elena en voz baja. «3 años», confirmó Sofía, «y usted fue la primera». Hubo un silencio que no era incómodo, del tipo de silencio que solo puede existir entre 2 personas cuando acaba de decirse algo que tiene demasiado peso para rodearse inmediatamente de más palabras. «Antes de morir», dijo Sofía finalmente, «mi padre me pidió que le entregara esto». Empujó el sobre hacia Elena. Era un sobre blanco, sencillo, con el nombre de Elena escrito a mano, con una letra grande y ligeramente temblorosa. Elena lo sostuvo un momento antes de abrirlo. Dentro había 2 hojas escritas a mano, y debajo de las hojas algo más que Elena no miró todavía. Comenzó a leer. «Querida Elena, no sé si recuerda a un anciano mojado en un banco. Supongo que sí, porque las personas como usted no olvidan fácilmente. Yo tampoco la olvidé. Pensé mucho en usted estos días, en lo que hizo sin pensarlo, sin pedir nada, sin siquiera saber si valía la pena. Y me di cuenta de que necesitaba escribirle, no para agradecerle, aunque la gratitud sobra, sino para contarle algo que tal vez no sabe». Elena dejó de leer un momento, levantó la vista hacia la ventana del fondo, donde la tarde empezaba a ponerse anaranjada sobre los tejados. Había algo en la letra de don Rodrigo, en esa caligrafía grande y pausada que temblaba en las curvas, pero se mantenía firme en los trazos rectos, de que le producía una sensación extraña.
Era como leer algo escrito por alguien que conocía de toda la vida y al mismo tiempo por un completo desconocido. Respiró. Continuó. No soy el anciano pobre que quizás imaginó. Fui arquitecto durante 41 años. Diseñé varios edificios de esta ciudad. Tengo más de lo que necesito y una hija que me cuida demasiado bien. Lo que perdí aquella mañana no fue el bolso. Lo que perdí, hace 5 años, fue la certeza de que la bondad todavía existía en las personas ordinarias, en los momentos ordinarios, sin testigos ni recompensas. Usted me la devolvió. Había una tercera parte de la carta que Elena leyó más despacio que las anteriores, con la sensación de quien avanza por un terreno que intuye sagrado, sin saber bien por qué. He pensado mucho en usted estos meses, Elena. He pensado en la manera en que se sentó sin preguntarse si valía la pena. He pensado en que perdió algo importante ese día por quedarse conmigo. No lo sé con certeza, pero lo imagino. Y he pensado en que el mundo tiene personas que cargan con el peso de su propia bondad sin que nadie se los reconozca nunca, porque la bondad que no tiene público es la que más cuesta. Quiero que sepa que yo lo vi, que desde aquel banco, mojado y con frío, yo lo vi, y que eso me alcanzó para los días que me quedaban. Elena terminó de leer la carta 2 veces, la segunda más despacio, para que las palabras terminaran de instalarse en algún lugar que no fuera solo la mente. Don Rodrigo Castellanos había sido arquitecto, uno reconocido, según contó Sofía cuando Elena levantó la vista. Había diseñado el edificio del Ayuntamiento Viejo, la biblioteca del Parque Central, varios conjuntos residenciales que Elena conocía sin saber nunca quién los había concebido. Había trabajado hasta los 72 años, cuando su esposa María enfermó y decidió que ningún proyecto valía lo que los años que le quedaban junto a ella. María murió 2 años después, y don Rodrigo, que había pasado su vida construyendo cosas para que otras personas las habitaran, se encontró de repente sin nadie a quien construirle nada. Salía a caminar, explicó Sofía, especialmente cuando llovía. Mi madre amaba la lluvia. Decía que el mundo se veía más honesto bajo la lluvia, que la gente no se molestaba en fingir cuando estaba mojada. Y papá la buscaba en esas mañanas, la buscaba en los detalles, supongo. Elena pensó en aquella frase: hay cosas que solo se ven cuando llueve. ¿La carta menciona algo más? Fight preguntó, aunque en su mano todavía sostenía el sobre con algo dentro que no había mirado. Sofía asintió con suavidad. Léalo. Elena metió los dedos en el sobre y sacó lo que quedaba. Era un documento, 2 páginas con membrete legal, texto formal, firma notarial. Elena no era abogada y el lenguaje técnico le costó un momento, pero el sentido fue emergiendo poco a poco, como una imagen que se va aclarando. Don Rodrigo Castellanos le dejaba en herencia el uso y la propiedad de un local comercial ubicado en la calle de los Nogales, número 37, un espacio de 80 metros cuadrados en la planta baja de un edificio antiguo del centro, con un contrato de propiedad ya transferido, a nombre de Elena Vargas, según las instrucciones que el difunto había dejado a su notario con un mes de anticipación. Elena releyó el párrafo 3 veces. No entiendo, dijo. Mi padre compró ese local hace 12 años, explicó Sofía con calma. Siempre dijo que lo tenía reservado para algo. Cuando volvió del banco aquella mañana, me llamó y me dictó las instrucciones para el notario. Dijo que por fin sabía para quién era. Elena se quedó mirando el documento. Sus manos temblaban levemente, con ese temblor pequeño que no viene del frío, sino de algo más hondo. ¿Ha visto el local?, preguntó Sofía. No. Está en buenas condiciones. Lleva años cerrado, pero mi padre lo mantenía. Tiene... Sofía sonrió por primera vez desde que había entrado, y su sonrisa tenía la calidez particular de quien está a punto de decir algo que sabe que importa. Tiene el horno original de la panadería que funcionó ahí antes. Mi padre nunca lo retiró. Decía que los hornos de panadería tienen memoria. Es que guardan el calor de todo el pan que alguna vez se hizo en ellos. Elena soltó una carcajada involuntaria, una risa que no había planificado y que venía de un lugar
que llevaba semanas sin abrirse, un lugar donde vivían las cosas que uno quiere y que aprende a guardar porque el mundo cotidiano no siempre tiene espacio para ellas. Porque Elena, desde que tenía uso de razón, había soñado con tener una panadería propia. No el trabajo en la panadería de otro, no las mañanas de alba sirviendo los planes de alguien más, una suya, con sus recetas, sus horarios, su nombre en la puerta, un sueño tan antiguo y tan bien guardado que hacía tiempo había dejado de contárselo a nadie, ni siquiera a Marco, que habría encontrado en él otro argumento para decirle que vivía fuera de la realidad. ¿Cómo sabía?, murmuró Elena. No lo sabía, respondió Sofía, pero usted le contó que trabajaba en una panadería, y supongo que en la manera en que lo dijo, él escuchó algo más que una respuesta. Elena miró el documento, luego a Sofía, que la observaba con esa serenidad tranquila de quien ha cumplido una misión importante y puede descansar. ¿Por qué yo?, preguntó Elena. Solo me senté con él, solo le compré un café. Sofía inclinó levemente la cabeza. Para mi padre, dijo, detenerse era lo más extraordinario del mundo. Elena salió de la panadería esa tarde con el sobre en el bolso y un peso en el pecho que no era tristeza, sino algo más complejo, algo hecho de capas. Caminó despacio, sin destino definido, por las calles que empezaban a llenarse del ruido dorado de la tarde. Pensó en todo lo que había pasado desde aquel martes de lluvia, la entrevista perdida, sobre el silencio de Marco, la reducción de horas, la noche en que amasó pan a las 11 de la noche, mientras escuchaba hablar de futuros que no terminaban de encajar. Y pensó, por primera vez con claridad, que quizás todo aquello no había sido una pérdida. Quizás había sido un vaciado, el tipo de vaciado que necesita ocurrir antes de que algo nuevo tenga espacio para entrar. Pasó frente a un parque pequeño del barrio y se sentó en un banco. Sacó el documento de nuevo y lo releyó, esta vez despacio, prestando atención a cada cláusula, a cada nombre, a la fecha de la firma notarial. Era real, estaba firmado, era suyo. En el camino de regreso a casa, Elena hizo una parada en la librería de la calle Ancha. Compró un cuaderno de tapas azules, y esa noche, y sentada a la mesa de la cocina con el cuaderno abierto frente a ella y el apartamento en silencio, escribió por primera vez en muchos años las palabras que había guardado tanto tiempo sin nombrarse. Lo que quiero. Debajo, sin pensar demasiado, sin corregirse, fue escribiendo. Una panadería, con horno de verdad, con pan que huela a casa, con mi nombre en la puerta, con espacio para lo que no sé todavía. Luego añadió una última línea. Gracias, don Rodrigo, por ver en 40 minutos lo que yo tardé años en atreverme a ver. Al día siguiente, un jueves de finales de abril, con el documento en el bolso y una llave que Sofía le había entregado, envuelta en un trozo de tela. Era un edificio antiguo de 3 plantas, fachada de piedra oscura, con molduras en las ventanas. El local estaba en la planta baja, y con una puerta de madera que tardó un poco en ceder, y una vidriera cubierta de polvo que dejaba entrar la luz a retazos. Elena empujó la puerta. Entró. El espacio olía a cerrado, a tiempo detenido, a esa mezcla particular de humedad antigua y madera vieja. Era rectangular, con el techo alto y una barra de mármol blanco recorriendo un lado entero. Al fondo, detrás de una pared con una abertura en arco, estaba la cocina. Y en la cocina estaba el horno. Era grande, de ladrillo refractario, con la boca de acero y las guías para las bandejas todavía en su lugar. Elena apoyó la mano en la superficie exterior. Estaba frío, por supuesto. Llevaba años sin encenderse, pero era real, era sólido, era suyo. Se sentó en el suelo de la cocina, apoyada contra la pared de azulejos blancos, con la llave en la mano y el silencio del local a su alrededor. Y por primera vez en muchas semanas no pensó en Marco, ni en la panadería del dueño, que reducía sus horas, ni en Claudia y sus comentarios prácticos, ni en todas las voces
que le habían explicado de distintas maneras que el mundo no funciona como ella funcionaba. Pensó en don Rodrigo, en sus ojos grises bajo la lluvia, en la manera en que sostuvo el café, en esa sonrisa que llegaba despacio, como si viniera de lejos, en lo que le había escrito. Lo que perdí hace 5 años fue la certeza de que la bondad todavía existía en las personas ordinarias. Ella no se había sentado en ese banco aquella mañana porque esperaba una recompensa. No había pensado en herencias ni en hornos de ladrillo, ni en nada que no fuera un anciano que temblaba bajo la lluvia y necesitaba que alguien se detuviera. Y sin embargo, el tejido invisible de causas y consecuencias que mueve las cosas del mundo había conectado aquel momento con este. Un gesto sin cálculo, una consecuencia sin precedente. En los días que siguieron, Elena dividió lo que parecía imposible en pasos pequeños. Habló con un gestor para entender los trámites de apertura. Llamó a un fontanero para revisar las tuberías. Pidió presupuestos para limpiar la vidriera y pintar las paredes. Siguió trabajando en la antigua panadería, mientras tanto, ahora con menos horas, pero con más propósito, porque cada turno era también una oportunidad de aprender lo que todavía le faltaba, de observar cómo funcionaba un negocio desde adentro antes de tener que sostener el suyo propio. En agosto, con el horno de ladrillo revisado y funcionando, con las paredes pintadas de un blanco cálido y la vidriera limpia que dejaba ver el interior desde la calle, Elena encendió el horno por primera vez. El calor que emanó de la boca de acero era denso, sólido, antiguo, como si el horno recordara efectivamente todo el pan que había producido antes, como si el calor hubiera estado esperando, guardado en algún lugar que no era exactamente físico, el momento en que alguien volviera a tener algo que hornear. Elena apoyó las manos en los bordes del horno y cerró los ojos. «Gracias, don Rodrigo», dijo en voz baja. Nadie respondió. Pero el horno siguió calentándose, paciente y firme, listo para todo lo que vendría. Esa noche, Elena horneó el primer pan en el horno de don Rodrigo, no para vender, solo para saber cómo olía, para escuchar el sonido que hacía el ladrillo al calentarse, y ese crujido profundo y lento, como el de una casa que se acomoda, para sentir el calor en la cara cuando abrió la pequeña compuerta de acero y miró dentro. El pan salió un poco dorado de más. Tenía la corteza más gruesa de lo que ella habría querido. Era imperfecto de la manera que son imperfectos los comienzos, con demasiado entusiasmo y poca precisión todavía. Elena lo cortó en la tabla de madera antigua que había encontrado en un cajón de la cocina. Lo probó de pie, con los dedos sin plato. Estaba caliente, olía a trigo y a tiempo, y le supo a algo que no recordaba haber comido en mucho tiempo, aunque no habría sabido decir exactamente qué era. Le supo a suyo. Esa noche llamó a Sofía para contarle que había encendido el horno. Sofía no dijo mucho, solo preguntó cómo había salido el pan. Elena le dijo que irregular. Sofía se rió, y con esa risa suave que tenía cuando algo la conmovía, sin querer demostrarlo. Mi padre habría dicho que los mejores panes siempre son irregulares, dijo, que la perfección es para las fábricas. Elena pensó en eso mucho después de colgar. Pensó que don Rodrigo, sin haberla conocido más que 40 minutos bajo la lluvia, le había dejado no solo un local y un horno. Le había dejado también una forma de ver, una filosofía pequeña y firme sobre el valor de lo imperfecto, de lo que no encaja del todo, de lo que tiene más sabor precisamente porque nadie lo programó para tenerlo. Elena había dudado mucho sobre el nombre. Había barajado opciones relacionadas con su apellido, con el barrio, con palabras que evocaran calor, o pan, o mañana, pero siempre volvía a la misma imagen, un banco mojado, un café en vaso de cartón, una mañana que parecía perdida y resultó ser el principio de todo. El nombre que puso en la vidriera, en letras doradas sobre fondo blanco, fue La Parada en la Lluvia. Sofía fue la primera en entrar ese martes de septiembre. Entró exactamente cuando Elena abrió la puerta, como si hubiera estado esperando en la acera. Abrazó a Elena
sin decir nada, durante un momento largo. Luego compró 4 panes y un pastel de almendras y dejó en el mostrador el doble de lo que correspondía. Era lo que más le gustaba a mi padre, dijo. El pastel de almendras. Ya está en el menú, respondió Elena. Permanente. La primera semana fue difícil, de la manera en que son difíciles los comienzos. No por falta de voluntad, sino por exceso de detalles que ajustar. Pero los clientes llegaron. Primero los del edificio, luego los de las calles cercanas, luego personas que habían escuchado hablar del lugar o que simplemente pasaban y el olor los detuvo. El olor del horno de ladrillo tenía algo que los hornos modernos no podían reproducir, algo más lento, más redondo, más parecido al pan de casa. Varias personas lo comentaron sin que Elena lo dijera, como si el horno guardara efectivamente algo de todo lo que había producido antes. Elena estableció desde el primer día una costumbre que no explicó a nadie, pero que mantuvo sin excepción. Cada mañana que llovía, ponía en la pequeña repisa junto a la puerta exterior 2 o 3 tazas de café en vaso de cartón y algunas medialunas envueltas en papel, con un cartel escrito a mano que decía simplemente, para quien lo necesite. No siempre desaparecían. Algunos días llovía y nadie las tocaba, y Elena las recogía al final de la tarde sin pensar demasiado en ello. Otros días llegaba a abrir y ya no estaban. Y en esas mañanas, aunque no sabía quién las había tomado, ni por qué, sentía algo que no se parecía exactamente a la satisfacción, pero que vivía cerca de ella. La vida siguió moviéndose. Marco y Elena no volvieron a hablar más de 2 o 3 veces en el año siguiente, encuentros breves y cordiales que tenían la textura particular de las historias ya cerradas. Claudia se cambió a otro trabajo y Elena la vio de lejos alguna vez en el mercado. El dueño de la antigua panadería cerró el local en noviembre y Elena lo vio pasar frente a la parada, en la lluvia, un día, y entrar a comprar 2 panes y sentarse un momento junto a la vidriera. Había noches en que Elena cerraba la panadería tarde, ya después de limpiar y preparar la masa para el día siguiente, y se quedaba un momento sentada en la cocina, junto al horno, que empezaba a enfriarse, escuchando el silencio del local. Pensaba en don Rodrigo. En aquella mañana que parecía destinada a ser otra cosa, y resultó ser la más importante de su vida. En lo que él le había escrito, usted fue la primera. Entendía ahora que no era un honor lo que él le había dado con esas palabras. Era una responsabilidad. La responsabilidad de quienes saben que detenerse importa, de seguir deteniéndose aunque el mundo avance, sin esperar, aunque las consecuencias sean inciertas, aunque nadie aplauda y a veces todo se pierda antes de que algo se gane. El destino no premia la bondad con rapidez. No funciona con la puntualidad de los contratos ni con la lógica de los cálculos. Funciona a su propio ritmo, trazando líneas entre momentos que parecen inconexos, tejiendo consecuencias que solo se ven cuando se mira hacia atrás desde el lugar correcto. Elena lo había aprendido un martes de marzo bajo la lluvia. Lo seguía aprendiendo cada día que encendía el horno de don Rodrigo y ponía los cafés en la repisa exterior y abría las puertas de una panadería que debería haber sido imposible, y sin embargo estaba ahí, con olor a pan recién horneado y letras doradas en la vidriera, y el nombre de una historia que empezó con un anciano que temblaba en un banco y una mujer que decidió detenerse. Hubo una mañana, ya ha entrado el otoño, en que llovía con fuerza, y Elena llegó temprano a abrir. Mientras colocaba los cafés en la repisa exterior, vio a una mujer joven detenida en la acera de enfrente. Y tenía el cabello empapado y miraba el cartel con una expresión que Elena reconoció de inmediato, porque era la misma que había tenido ella en aquel banco de la calle Montserrat. La expresión de alguien que no espera que nadie se detenga. Elena cruzó la calle con 2 vasos en la mano. «Tome», dijo. «El café está recién hecho». La mujer la miró con los ojos muy abiertos. Tomó el vaso. No dijo nada durante un momento. Luego preguntó en voz baja, «¿Por qué?»
Elena pensó en don Rodrigo, en sus ojos grises, en aquella frase que llevaba dentro desde hacía más de un año, como una brújula pequeña y firme. «Porque hay cosas que solo se ven cuando llueve», respondió, y volvió a la panadería a abrir el día. A veces, lo único que se necesita es eso, detenerse. Si esta parábola tocó tu corazón, te pido que dejes un me gusta y que compartas este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy. Tu gesto puede ser para esa persona lo mismo que el café de Elena fue para don Rodrigo. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez decidiste detenerte por alguien cuando todos seguían caminando? ¿Qué pasó después? Me encanta leer sus historias. Gracias por acompañarme en esta parábola. Nos vemos mañana con una nueva lección del destino.